despertamos un poco más pobres que ayer. Nos lo explicó Fernando Marul, y el que no lo haya entendido por la buena lo va a entender por la realidad misma. Cuando vaya al supermercado, a una concesionaria de autos, intenta alquilar un departamento, compre un celular, una computadora. Es un milagro que todavía no haya habido una revuelta social. Quizás se explique por el enorme hartazgo de la mayoría ante el peor gobierno de la historia reciente de la Argentina. También el hartazgo y la frustración explican, por supuesto, los altos niveles de ausentismo que el domingo registraron en Córdoba su pico más alto, de casi, de ausentismo, el 60%. Pero como si fuera ajeno al desastre imperante, en las últimas horas, de nuevo, Massa intentó llevar agua para su molino, felicitando a Daniel Pacerini, como si fueran íntimos, por su triunfo sobre Rodrigo de Loredo en la ciudad de Córdoba. Lo conozco a Dani Pacerini hace muchos años, es uno de los hijos herederos de José Manuel de la Sota, fue su ministro de Acción Social, es un gran dirigente, un gran pibe. Hoy la elección en Córdoba Capital la ganaron militando. Qué fuerte esto, ¿no? La ganaron militando, dice. Pero enseguida Juan Schiaretti lo criticó tan fuerte a Massa, pero tan fuerte que no dejó lugar ni para la más mínima duda. Lo hizo a través de una nota que le concedió a nuestro colega en La Nación, en el diario, ¿no? Javier Fuego Simondet. Escuchá alguna de las cosas y mirá alguna de las cosas que dijo Schiaretti. Massa es la expresión más clara del fracaso del gobierno kirchnerista. Cuando asumió tenía una inflación del 65 y ahora la inflación es del 130 anual. El kirchnerismo salió séptimo en la elección a intendente de Córdoba, sacó menos de medio punto. El kirchnerismo colonizó, así se dice, al peronismo en la Argentina, y creo que estamos ahora ante un final de ciclo. La que parece tener en claro que se trata de un final de ciclo es Cristina, quien mientras asegura el cobro de la jubilación de privilegio más alta de la Argentina, ya debe estar por encima de los 10 millones de pesos, sigue tratando de llamar a una sesión para mañana en el Senado con el objeto de incorporar a 75 jueces amigos por la ventana. También para prorrogar el mandato de Ana María Figueroa, la magistrada que sigue frenando la posibilidad de empezar el juicio oral de la causa Los Sauces Otesur, por la que acusan a Cristina de lavar dinero en complicidad con Lázaro Báez y Cristóbal López. Todo parece indicar que Juntos por el Cambio debería ganar primero las PASO y después las elecciones generales para la presidencia de la Nación. Sin embargo, lo que pasó en Córdoba debería también servirles como llamado de atención. ¿Para qué? Para evitar que la victoria no se les escape como agua de entre los dedos. Allí en Córdoba, la suma del peso del aparato y los altísimos niveles de ausentismo terminaron favoreciendo al oficialismo. Pero a nivel nacional es la interna exacerbada la que estaría poniendo un techo a la intención de voto del principal partido de la oposición. Igual, ayer a la noche, junto con Pablo Rossi, Patricia Bullrich descartó cualquier posibilidad de ruptura. Juntos por el Cambio es una unidad política y dentro de Juntos por el Cambio hay una competencia, pero nadie va a romper la unidad política de una fuerza política de la envergadura de Juntos por el Cambio. Eso descartalo, pero de cuajo. Bueno, Patricia Bullrich también habló también de, para empezar a salir del cepo, pedirle al Fondo Monetario Internacional, una vez que estén en condiciones de hacerlo, un préstamo, yo entendí específicamente para eso. Ya hay mucho rebote alrededor y seguramente va a tener que responder y va a ser motivo de discusión en la campaña. Yo prefiero, Marina, ahora lo vamos a saludar a Luis Novarecio que ya se está acomodando, que estas cosas se discutan en la campaña porque está bueno debatirlas, ¿no? Para eso está la campaña. Para salir del cepo, ¿Argentina necesitará un nuevo préstamo del fondo o será suficiente solamente con plantearse una meta de déficit cero e ir para allá? Querido Luis Esteban Novarecio, buen día, Nación. ¿Cómo está usted? Señor Luis Miguel Majul, buen día, Nación. Hola, Marina, ¿cómo estás? Hola, buen día. Felicitaciones por el color, ¿eh? ¿Vio? Muy. De ¿Qué tu me polera. cuenta?
¿A Marina? ¿Decís? No, a vos. a Azul vos. Francia barra azul eléctrico. Escucha, pregunta ayer en mi casa, cenando. ¿Majul se viste solo o lo asesoran? No, yo me he visto solo. Siempre compro la ropa en una casa de ropa de Pero gran en elogio. Gieso, lo voy a decir, ¿no? Pero me he visto ¿Cómo se llama solo, la casa sí. que comprás, perdón? En Gieso. Gieso. Ah, Gieso. Gran elogio en mi casa en la cena de cómo te vestís. ¿Braulio? Sí. Ah. Me dijo, che, se está vistiendo recontra bien No, yo Majul. soy, Sí. básico. De vez en cuando le meto un colorcito, pero ¿sabés para qué? Para que hablen ustedes Sí. un Muy poquito, bien. para que tengan... Bueno, pero Es un felicitaciones por el provocador. buen gusto. Igualmente, Luis, yo te tengo que decir que vos sos exquisito para Ah. Lo mío- yo me vestiría toda mi vida así de negro, que es lo más fácil, nunca pifio. Sí. Pero Sí, bueno, perfecto. trabajando de esto hay A mí que... no. también me gusta mucho el negro, pero me dijeron de blanco que, me que, vestiría viste así. que de vez en cuando tenés que meterle un colorcito, claro. un lago, pues si no estás expresando como mucha... Claro. Todo esto lo estamos Solemnidad, haciendo para, ¿no? todo esto lo estamos haciendo para, Para no hablar de evitar, masa, sí. Para no evitar. hablar del dólar. Sí. Yo comparto lo que estaban diciendo recién. Es fundamental que empecemos nosotros a interpelar a los candidatos y decir, bueno, che, ¿cómo? ¿Cómo? No, es que, a ver, Marina, Luis, para mí nosotros tenemos que hacer... ¿Por qué nosotros también estamos muy cansados? Porque tenemos que hacer dos laburos. Uno, el de presentar los datos, y otro, desarmar discursos. Te doy un ejemplo. Habla Bernie, ¿no? Obviamente la provincia de Buenos Aires es un hervideo, asesinato, muerte, cada vez más violencia. Pero Bernie, el ministro de la Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que hace tiempo yo creo que abandonó, pero que está ahí puesto, puesto para que no genere ningún ruido político, dice que Massa es prácticamente el que nos vino a salvar de la hecatombe. Mirá. Sergio Massa tuvo un gesto de nobleza muy alto en momentos tremendamente difíciles de la nación, en momentos difíciles de la economía de la Argentina, hacerse cargo y empezar a ordenar un ministerio que económicamente estaba bastante desordenado. Eso permitió por lo menos estabilizar parecía un avión que caía en picada y que no tenía destino. No, son un fenómeno. Estabilizar es una palabra adorable con un dólar que ayer se disparó a 550 y tanto y con una inflación del 115 y proyectada al 140. La palabra estabilización y Massa, las dos en la misma oración, me parecen una delicia. Ahora, Ay, le además voy a son dar- caraduras, Le son voy a dar caraduras. la razón a Sergio Berni en el 50% de sus declaraciones. ¿En cuál? El gobierno que él integra venía en picada. O sea, está bueno que puedan reconocer que la gestión de estos 3 años y no sé cuántos meses ya llevan fue un desastre. Entonces digo, hasta agosto del año pasado efectivamente el gobierno venía en picada. Hubo alguien que dijo, nos salvó del helicóptero, Sergio Massa. O sea, hasta ahí le doy toda la razón. Es el peor gobierno de la historia de la democracia, ellos lo hicieron, la mezquindad y la torpeza lo generaron. Dicho esto, que se vea como un acto heroico el Claro. de Sergio Massa, que de paso, si por sus resultados los conoceréis, 552 mangos, y negar que Sergio Massa se hizo cargo de esto porque aspira como nadie a ser presidente y está dispuesto a cualquier cosa para esto, che, en serio. ¿Nos podemos hacer las preguntas correctas? Dale. Las preguntas correctas, de manual, de escuela primaria. Desde que está Massa, la inflación se estabilizó, para utilizar las palabras Sí. de Bernie, ¿se estabilizó, se redujo o subió? Subió. Desde que está Massa, el tipo de cambio, o sea, vamos a ponerlo en términos reales, el peso argentino, la moneda argentina, ¿se valorizó, Se devaluó. quedó igual o se depreció? Se devaluó. depreció. Se evaluó. Desde que está Massa, la pobreza, ¿se estabilizó, se detuvo, creció o aumentó? Aumentó. Bueno, entonces, ¿dónde está el piloto de tormenta? Pero después hay otro análisis político muy interesante para hacer. Cuando vos hablas con gente cercana a Massa, ¿sabés lo que te dice? Es que Massa hace lo que hace en el contexto que puede. ¿Y cuál es el contexto? Con Cristina. Ah, bueno. Bueno, pará, entonces pará un lo que poco. no hace- Bueno, pero estaba ahí antes de que él llegara. Pero y aparte ahora es cristinista, o sea, no lo veo muy refractario. Mira, me contaron chismes de ayer de la rural. Ay, chusmeá. Primero que llegó cual Joe Biden llegando, estoy hablando de Sergio Massa a la rural, llegó con un despliegue de funcionarios fenomenales que ordenaba qué es lo que había que hacer y lo que no había que hacer. No lo van a reconocer, pues son sumamente discretos los responsables de la rural y del señor Pino, pero algunos se sintieron molestos del protocolo, diciendo, che, epa, tampoco vengas a atropellar de esta manera. Se enojó
respecto del tono de algunas preguntas que le hicieron. Ah, Dijo, ¿es sommelier de preguntas también? claro. No, bueno. Cuidado con el regreso de Néstor, ¿eh? Cuidado con el regreso de Néstor. Pero eso lo estoy planteando Bueno, hoy el hombre día. que está acostumbrado a fiscalizar graph de televisión, no me extraña que se enoje con una pregunta. Pero digo, en el día que te va el dólar a 552 mangos, yo bajaría un poco el tono, porque me parece que no está pasando por el mejor momento. Por supuesto que empezaron con el mercado chiquito y que es... Los cuatro vivos. Claro, ¿qué sucede? La gran economía que aumentó con Massa, si hiciéramos la pregunta que a vos te gusta hacer, ¿aumentó o descendió la economía en negro en la Argentina? Aumentó la economía en negro. Se va para ese lado, porque dolariza su cartera sabiendo que tiene que esperar hasta el 13 de agosto. Yo digo, ayer encima prepoteando el ministro de Economía y jactándose de una estabilidad que no sé cuál es, raro, ¿no? ¿Es verdad que llevó claque? La escuché a Guadalupe Vázquez decir que había llevado una suerte de... No estoy porfiando el dato, si lo dijo Guadalupe, Sí. así es. Pero esto, viste, los levantadores de aplausos, los que te hacen un poco de dique de contención. Más que claque, llevó tanta gente que yo espero que no sean asesores, viste, que nombrados. Pues, me dijeron, era impactante ver la comitiva con la que Por llegó eso, Sergio Luis. Massa. Que entre otras cosas debe, como decía Guadalupe, tener la función de, viste, de perrito Rambler y de aplaudir, ¿no? Por Claro. eso, Luis, tenemos varios laburos nosotros. Uno, presentar los Claque datos. acá también. Claro. Sí. Uno, presentar los datos. El dato es, subió 22 pesos el dólar, que es muchísimo. Mucho. Mucho. Rompió la barrera de los 550 pesos. Te doy el dato de Rosario, Pago Chico. Siempre el spread, la diferencia entre comprador y vendedor es más grande fuera de la capital. Claro. O sea, es más barato vender, es más caro comprar. Exactamente. 560. 560 en Rosario. Sí. Bueno, acá entonces yo dije 22 pesos, subió, no, 24. Y después, las medidas, las nuevas medidas que incluyen 11 tipos de dólares nuevos o 12 tipos de dólares nuevos, no sirven para nada. Nicolás del Pino, en uno de los apartes de la rural, habló del tema. Necesitamos una Argentina que sea mucho más fácil de vivir y en esa facilidad una Argentina más previsible para nuestras actividades. Y esa previsibilidad tiene que salir de la política y se genera, ¿cómo? Con confianza. Por ejemplo, si hay algo que no nos da previsibilidad son las medidas de anoche, porque se toman medidas para cierto sector que va en detrimento de otros sectores y eso justamente no es lo que genera. Entendemos la necesidad del gobierno ante la negociación del FMI, bueno, ya lo explicarán. Pero claridad y previsibilidad que necesita el sector agropecuario se genera en confianza y tomando medidas acordes a las necesidades esas. Muy elegante, Pino. Claro. Muy elegante. Ahora, yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo en conferencia de prensa habilitada para los periodistas acreditados en el Ministerio de Economía habla Massa para explicar las medidas? Nunca lo hizo. Yo digo, no alcanza con ir a un canal o hacer una... ¿Cuándo el ministro se somete? No digo a nosotros, desde ya que no, pero los periodistas acreditados en el Ministerio de Economía que saben un montón para explicar las... ¿Cuándo es que toca esto? ¿Sabés lo ¿O que no? me estoy acordando? Del Massa, jefe de gabinete, que nos prometió a los periodistas que Cristina iba a encabezar una conferencia de prensa. Hizo una sola, Cristina. Una. Después... la de los no hizo helechos, más. ¿te acordás Sí. la de los helechos en Olivos? Sí, la que se veía, opulencia, la los helechos en opulencia de la Olivos. ciudad. Pero además, la manera de comunicar estas medidas que son muy complejas, muy controvertida. Primero un off the record con los periodistas acreditados, luego un resumen de prensa, luego algún periodista con más vínculo, con Massa o menos vínculo, tenía información diferenciada. Era verdaderamente una gran venta de humo, te diría, que termina favoreciendo al propio gobierno que no quiere informar lo que pasa. Porque, por ejemplo, parece una locura, ¿no? Pero acuerdo con el Fondo Monetario todavía no hay. Probablemente lo habrá. Ahí está Rabanal, que después va a tener información seguramente, pero todavía no hay. Y te meten en una especie de máquina de humo que no sabe. ¿Vos te acordás de
la suba del límite del impuesto a las ganancias. Sí, Sí, claro, del mínimo imponible. Sí. ¿Te acordás las veces que 3 veces lo anunciaron? anunciaron, 3. Pero todavía no aparte, se produjo, ¿puedo decirte ¿no? algo? Porque el común de los televidentes, que como el que habla no sabemos nada de economía, empezamos a preguntar, che, pero ¿por qué el dólar fue 552? ¿Lo están hackeando a Massa? ¿Es una corrida destituyente? Tiene un nombre y apellido esto. Devaluación, Luis. Claro. Cuando vos Exactamente. devaluás, como le digo, más allá de que me vengan con la zaraza de la cosa impositiva, Devaluación fiscal, impositiva. o fiscal. ¿No es hermoso? Ayer escuché a un funcionario como era un off, de un acomodamiento fiscal progresivo. Yo dije, yo me levanté y dije, es demasiado para mí esta situación. Entonces digo, cuando vos devaluás, lo que se deprecia es el peso, Claro. no es que se aprecia el dólar. El peso vale cada vez menos para comprar un dólar. Estoy leyendo, hizo declaraciones Máximo Kirchner, que las acaba de mandar ¿Ahora? el señor Hernán Reibel. Las acaba de mandar el señor Reibel, diciendo que Massa, Massa es maximista y Máximo es masista. Es novedoso esto, ¿eh? Mira, A ver, de barrer ¿qué los dice? ñoquis de la cámpora. ¿Qué ser dice la masista. declaración? Cuando se levantó Máximo Kirchner, mientras Massa articulaba el acuerdo para que se apoyara lo que se había suscrito con el Bueno, fondo. renunció a la jefatura del bloque. Sí, claro, acá dijo, ¿no? Y explica que bueno, lo tenemos ahí me dicen que la reta. Bueno, vamos ahí. Habla la